Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 7 de octubre. Para este día la lección se titula: Realmente, este es el profeta. Oremos. Dios y Padre que está en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos concede. Gracias por su perdón, por su amor. Gracias porque usted dio su vida por cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, suplicando sabiduría para el estudio de la palabra, para comprender su voluntad. Y, Señor, nuestro anhelo es comprenderle, seguirle y anunciarlo a otros. Transforme nuestras mentes, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Realmente, este es el profeta. ¿Qué pensaban las gentes cuando salió de sus labios esta expresión? ¿En qué categoría tenían a los profetas? ¿En qué categoría tenían a Jesús? Porque a los profetas, aunque sabían que venían de Dios, que traían la voluntad de Dios, muy pocos aceptaban, obedecían lo que el profeta decía. Cuando dicen profeta, ellos tienen en su mente aquellos que tienen un poder diferente y que hacen milagros. Y así en Jesús ven en alguien que tiene un poder diferente y que hace milagros. Dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 14. Entonces, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿De quién se están acordando allí? ¿Quién les había dicho que iba a venir un profeta al mundo? Moisés les dijo que levantaría a un profeta como él. Pero Moisés les dijo: a él escuchad, a él seguid. Pero esa parte ya no les convino a su manera de pensar. Así que vemos aquí, cuando dicen ellos aquí, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Están yendo en el tiempo cuando el Éxodo, cuando Dios liberó a ese pueblo de la servidumbre. Pero
Sigue el verso 16. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor Jesús había dado señal de su divinidad al dar de comer con el almuerzo de un niño, la multiplicación de los panes y de los peces para alimentar a más de 5,000 personas, y todavía sobraron 12 cestas. Todo esto lo miraron las gentes que estaban allí. ¿Qué dijeron ellos? Aquí tenemos quien nos puede quitar el hambre, quien nos puede mantener sanos físicamente. Hagámoslo nuestro rey. Y allí hasta los discípulos estaban involucrados. ¿Por qué? Porque todos esperaban a un Mesías poderoso para libertarlos del yugo romano, para que llegasen ellos a ser la nación poderosa. Eso es lo que pensaba el judío. Ellos no esperaban a un Mesías sencillo, humilde, lleno de amor. No, ellos esperaban a alguien que creara un ejército poderoso, invencible. Y en la milicia, lo difícil es cómo mantener el ejército alimentado, cómo curarlo. Y esta gente está mirando en Jesús a esa persona. No necesitan andar con los grandes cargamentos de comida para darle de comer. Con 5 panes y 2 peces dio de comer a más de 5,000. Hagámoslo rey. Y vemos entonces, como no había llegado su hora, el Señor Jesús se retiró, dice. Se retiró al monte él solo. Los dejó hasta los discípulos allá, planeando algo que no podía ser. Porque el Hijo del Hombre no vino para crear un reino terrenal, sino un reino espiritual. Un reino donde venía a salvar a la humanidad del pecado. No de Roma, del pecado. Luego nos dice en el verso 26 en adelante: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, fíjense lo que les dije, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. El Señor todavía le dice cuál es la manera de pensar de ellos.
Les está diciendo que le siguen no porque ven en Él al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Lo siguen porque les conviene, para saciarles el hambre, para curarlos, no por otra cosa. Qué dolor para el corazón del Señor Jesús. Él vino buscando a su pueblo para que creyese en Él, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque tenían otra mentalidad. ¿Será que nosotros estamos en ese grupo también? ¿Qué clase de Jesús es al que buscan? Y luego nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios, el Padre. Está tratando el Señor de que los que están allí sientan la necesidad de Él, que pregunten quién es el Hijo del Hombre, que anhelen al Hijo del Hombre. Me recuerda a Jesús con la mujer en el pozo. Él creó en ella la necesidad del agua de vida. Así está haciendo aquí, que ellos sientan la necesidad de ese pan espiritual. Pero además dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se la pregunta. Y la respuesta está, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. El que cree en mí vivirá eternamente. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Es indispensable entonces creer en Jesucristo. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿No habían visto ya la alimentación de todo ese gentío y todavía siguen pidiendo señal? ¿Qué obra haces? ¿Qué había en el corazón de ellos? Incredulidad. Su corazón, su mente estaba endurecida por las cosas de este mundo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Él, de diferentes maneras, se manifiesta para que creamos en Él. Pero nosotros, ciegos, buscamos excusas para seguir haciendo nuestra voluntad. Nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo.
lo tenían claro eso, de lo que había sucedido en el pasado. Pero no lo trajeron al presente para ver en Jesús ese pan del cielo. ¿Y qué les dice? Les dijo Jesús: de cierto digo, Moisés os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estaba queriendo crear en la mente de los que estaban allí hambre, pero del pan de vida. Porque el pan, dice, de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero eso que ellos dijeron no salió de una mente, de un corazón arrepentido y necesitado de ese pan para transformación. No, ellos están pensando en un alimento que les quite el hambre física. Y por eso le dicen, danos siempre este pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué miraba el Señor Jesús? Corazones de piedra, endurecidos. Pero esos corazones de piedra, poniendo su vista, su fe en Jesús, podían ser transformados en corazones de carne. Y así sucede hoy todavía. Eran religiosos, los judíos eran religiosos, pero no por ser religiosos eran salvos. Seguían tradiciones, sus propias ideas, las ideas de otro, pero no seguían lo que la palabra de Dios les enseñaba. ¿Y nosotros qué estamos siguiendo? ¿Qué creemos? Usted tiene la respuesta, ¿no? ¿Qué creemos? Porque, como dice la lección, los judíos esperaban un Mesías terrenal que los librara de la opresión del Imperio Romano. ¿Qué esperas tú? Al venir y bautizarte, ¿qué esperas? Una mejor vida, que tengas un trabajo donde ganes mucho dinero, que tengas propiedad, comodidad. ¿Ese es el Dios al que buscas? El Señor puede dártelo, sí. Pero muchos de nosotros empezamos por allí. Pero el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros comenzamos por las añadiduras y buscamos después, si es que hay tiempo, lo espiritual. Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere primero rescatarnos del pecado, que creamos en Él,
Después viene lo que Él ha prometido. Derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Sigue diciéndonos aquí la lección. Dos de las cosas más difíciles en una guerra son alimentar a las tropas y cuidar de los heridos, además de disponer de los caídos en acción. Los milagros de Jesús hicieron que se lo viera como quien podía resolver eso. Así es de que lo ven como el cocinero que le va a saciar el hambre, como el enfermero para cuidar a los heridos, pero no lo ven como su Señor y Salvador. Pero Jesús no había venido para eso, y ese no era el propósito de su milagro. No lo entendieron. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Palabras claras que Él dijo a los oídos de ese pueblo. Él, delante de ese pueblo, dice una gran verdad, así como se la dijo a la mujer en el pozo, cuando la mujer dijo: llegará el momento que ha de venir el Mesías. Él nos dirá todas estas cosas. ¿Y qué le dice? Yo soy el que estoy contigo. Lo mismo le está diciendo en otras palabras a esta multitud. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que va a saciar tu hambre. Así como a ella le dijo: yo soy el que va a saciar tu sed. Esta es la primera de 7 afirmaciones. Yo soy del Evangelio de Juan. Aquí el Señor Jesús, en la primera declaración de yo soy, está relacionado con algún predicado. ¿Y cuál es el predicado? El pan. El pan de vida. Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el que quitaré esa hambre y estarás fuerte espiritualmente. También le dice: yo soy la luz del mundo. En mí tendrás la luz que necesitas para no andar en oscuridad, en el pecado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta. Entra por mí y tendrás paz. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. También dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Lleva a sus ovejas para que tengan pasto bueno. Lo lleva al arroyo donde hay buena agua. Yo soy el buen pastor.
yo cuidaré de mis ovejas para que el lobo, el enemigo, no las destruya. Yo soy la resurrección y la vida. Él lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la seguridad que necesito para, si muero, volver cuando Él regrese por segunda vez, ser resucitado. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Es Jesús. Yo soy. ¿Buscas vida eterna? Yo soy el camino. ¿Buscas vivir en la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vid verdadera. ¿Para qué la vid? Yo soy el que di mi vida en sacrificio por ti. Yo soy. Además dijo, cada una de ellas apunta a una verdad importante acerca de Jesús. Las afirmaciones yo soy se remontan a Éxodo 3, donde Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy. Jesús es ese gran yo soy. Pero la gente no captó nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor nos dice en el Evangelio de Juan 7 yo soy para diferentes maneras de que lo creamos? ¿Por qué entonces nosotros, los que vivimos, los que estamos ahora en la iglesia, que decimos creer, por qué entonces estamos tan flacos en la fe? ¿Por qué estamos tan flacos en el conocimiento de Cristo? Estamos poniendo nuestra vista no en el Cristo que dice la Biblia. Estamos queriendo recibir las bendiciones eternas sin antes recibir del reino de la gracia, la transformación de nuestros caracteres. Si no permitimos la transformación de nuestros caracteres hoy, no recibiremos lo que Él ha prometido para sus redimidos. Sigue diciéndonos allí, mire, con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que había presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza, riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. Eso es lo que buscamos, no hacer su voluntad. ¿No es eso hoy en día también? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podía sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto
según su especie, incomprensión y deserción. A eso lo llevó y a eso nos lleva cuando dudamos de lo que la palabra de Dios dice y empezamos a prestar oídos a filosofías humanas, demoníacas. ¿Qué es lo que buscaban entonces en Jesús? Buscaban el beneficio material, no la verdad que perdurara eternamente. Estaban conformes cómo vivían, amando las cosas del mundo. Esta es una trampa, ahí lo dice la lección. Esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente si no somos cuidadosos. Podemos caer en esa trampa que el enemigo nos coloca para ver si la aceptamos y caemos. ¿Qué nos dice para este día el consejo del espíritu de profecía? Vamos a ver qué nos dice. Sentada sobre la llanura, cubierta de hierba, en el crepúsculo primaveral, la gente comió los alimentos que Cristo había provisto. El milagro de los panes atraía a cada miembro de la vasta muchedumbre. Ningún poder humano podía crear de 5 panes de cebada y 2 pececillos bastantes comestibles para alimentar a miles de personas hambrientas. Y se decían unos a otros: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Podía satisfacer todo deseo, podía quebrantar el poder de los odiados romanos, podía conquistar las naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo. Temían que nunca haría valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió, como no podían hacerlo ellos, cuál sería el resultado de un movimiento tal. Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersase, y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. El porte regio de Jesús y sus pocas y tranquilas palabras de orden apagaron el tumulto y frustraron sus designios. Reconocieron en él un poder superior a toda autoridad terrenal y sin una pregunta se sometieron. Eso se encuentra en la maravillosa gracia de Dios, página 46. Jesús dijo de las escrituras del Antiguo Testamento: y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las sagradas escrituras. Llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos. Y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. La vida espiritual debe ser sostenida mediante la comunicación con Cristo a través de su palabra.
La mente debe espaciarse en ella. El corazón debe llenarse de ella. La palabra de Dios establecida en el corazón, considerada sagrada y obedecida mediante el poder de la gracia de Cristo, puede hacer que el hombre sea recto y puede mantenerlo recto. Ahí está en la maravillosa gracia de Dios, en la página 228. Jesús no satisfizo su curiosidad. Dijo tristemente: me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. No le buscaban por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros beneficios temporales vinculándose con él. El Salvador les instó: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. No busquéis solamente el beneficio material. No tenga por objeto vuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, esa sabiduría que durará para vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede darla, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 348. Y la pregunta que está al final de este día: ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales a expensas de lo espiritual? ¿Cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales? Que nos gastamos en lo material, dedicamos toda nuestra vida a lo material, y en lo espiritual no tomamos tiempo para ello. Evitemos caer en esa trampa, porque lo terrenal, propiedades, riquezas, aquí quedarán. Lo único que llevaremos es la transformación de nuestros caracteres para vida eterna. Y eso es posible si creemos que el Señor Jesús es Dios y que Él dio su vida por mí. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.